explicamos hasta acá, ¿no? Pensé que esto no da tiempo, pero lo explicamos en esos primeros minutos, media hora, y luego vamos a ver algo del análisis de alabeo, ¿no? De losas, que eso también estaba pendiente. Y después entramos al ejercicio. Bueno, yo vamos a entrar a los ejercicios del cálculo. Bueno, vamos a continuar entonces con la explicación de este análisis que hizo el Convertec para el vacío de pavimentos en climas extremos, ¿no? En este caso climas cálidos, y ahora vamos a ver lo que son en climas fríos. Bueno, básicamente vimos, ¿no? Lo que se hacía en los climas calurosos, la conclusión de los proyectos, y vamos a ver lo que son ahora la experiencia del vaciado de los pavimentos en climas fríos, ¿no? En este caso vamos a ver un pavimento en la ciudad de Potosí, ya que los climas extremos están presentes en los altiplanos, ¿no? El clima frío puede causar problemas en el mezclado, provocando tiempos de fraguado y curado del hormigón en pavimentos rígidos, teniendo un efecto adverso a las propiedades físicas y la durabilidad, ¿no? Se define como clima frío un periodo donde por más de 3 días consecutivos existan las siguientes condiciones, ¿no? La temperatura promedio diaria del aire es menor a 5 grados centígrados, ¿no? Eso quiere decir que puede ser menor o mayor, pero el promedio sería 5 grados, ¿no? Eso quiere decir que son extremos extremadamente fríos. La temperatura del aire no es mayor a 10 grados durante más de la mitad de un periodo, cualquiera de 24 horas, ¿no? En todo el día. La temperatura promedio diaria es el promedio de las temperaturas máximas y mínimas que ocurran durante un periodo comprendido entre 2 o medias noches, ¿no? En este caso quiere decir 2 días o 3 días. Objetivos a lograr. Evitar el daño por congelamiento de hormigón a edades tempranas, asegurar las resistencias especificadas, mantener las condiciones para un buen curado y limitar los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que uno debe cuidar antes de hacer un vaciado. Ciclo de hielo y deshielo. El ciclo de hielo y deshielo es un proceso de congelamiento y posterior deshielo, ¿no? Del agua contenida en el hormigón en un periodo determinado. Afecta la durabilidad y el mecanismo de deterioro se debe a la presión ejercida al interior de los poros de la pasta de cemento, ¿no? Por un aumento de volumen del agua al congelarse. Entonces, como les indiqué en un principio, el agua cuando se congela se expande, ¿no? Entonces, el incorporador de aire es cuidar que no se fracture ese hormigón. Se ha comprobado que cuando no existen fuentes externas de agua para el curador, el hormigón que se alcanza a una resistencia de 35 kilogramos por centímetro cuadrado no resulta dañado, ¿no? Esta es una condición que se ha visto en la experiencia, ¿no? La principal medida y la más eficaz es formar en el hormigón un sistema de poros en la pasta de cemento de adecuados tamaños distribuidos y de espaciamiento correcto, ¿no? Esta medida se logra mediante la incorporación de aire a través de los aditivos. La incorporación de aire en el hormigón creará un sistema de microburbujas. Entonces, estos espacios que les he comentado anteriormente son microburbujas, ¿no? Que actúan como reservorios para la acumulación del hielo. Entonces, en esas microburbujas se van a alojar los hielos que puedan producir el hormigón cuando se congele, ¿no? Incorporador de aire. Contenidos de aire recomendados para hormigones resistentes al congelamiento. O sea que en esa tablita podemos verificar lo que son los contenidos de aire que se recomiendan según la norma para que puedan funcionar, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al tamaño del agregado máximo, desde 3 octavos hasta 1,5 pulgadas, tenemos la exposición, ¿no? El criterio de la exposición que tiene el hormigón y la exposición también moderada. Severa y moderada, ¿no? Y contenido de aire en porcentaje. Entonces aquí vemos que las variaciones vienen desde 7.5 en la más severa, con agregado de 3 octavos, y la exposición moderada con 4.5, ¿no?
como mínimo. Por un árido de 1,5 pulgadas. Expresión severa cuando el hormigón está permanentemente húmedo antes del congelamiento, ¿no? Esa es la peor condición que puede tener el hormigón. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que las dosificaciones deben hacerlas en las peores condiciones que tiene el hormigón, ¿no? Efectos del micropolo de aire. En el hormigón fresco, mejora la trabajabilidad, ¿no? Disminuye la segregación, disminuye la exudación o la pérdida de agua del hormigón, mejora la terminación superficial, eso en el acabado, ¿no? Y demanda menos agua. Entonces podemos hacer un mejor control de la reacción agua-cemento. En el hormigón endurecido, aumenta la impermeabilidad, disminuye el peso unitario, disminuye la resistencia, eso es algo negativo, ¿no? Aumenta la resistencia al ataque químico, esto es algo positivo, pero la resistencia es algo que también nos va a condicionar en algunos diseños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Temperaturas recomendadas para el hormigón. Línea de temperatura mínima del hormigón durante el colocado y así se mantiene, o la temperatura del hormigón en el momento de ser mezclado, ¿no? En el aire, bueno, aquí tenemos arriba de -1 grado, arriba de -1 grado, arriba de -1 grado en las diferentes etapas, ¿no? De los 18 a 1 grado, debajo de 18 grados, o sea, las temperaturas extremas debajo de 1 grado centígrado, ¿no? Tamaño de la sección, dimensión mínima en centímetros. Entonces, acá vemos las dimensiones de los elementos estructurales. En este caso tenemos temperaturas de 13 grados, 21 grados que deben tener de acuerdo a la dimensión de la sección, ¿no? Es mínima, de 30 a 60, 90, 80, 180, esto en centímetros, ¿no? Acá está, dimensión mínima en centímetros. Entonces, de acuerdo a las dimensiones de las secciones de cualquier elemento estructural, podemos tener en cuenta las temperaturas recomendadas para el hormigón. Protección del pavimento. Las bajas temperaturas reducen la velocidad de desarrollo de resistencia, ¿no? Por lo que se requiere proteger la temperatura del hormigón a edades tempranas. O sea, ni bien se tenga ya el hormigón puesto en obra, hay que proteger. Se debe proteger todas las superficies expuestas al pavimento. Los materiales de protección van desde paja, payasas, mantas de algodón, hasta geotextiles. Esto ya hablamos un poco, ¿no?, en el módulo 2. Entonces, acá se ha verificado, ¿no?, en los proyectos que se han hecho en Potosí y en otros proyectos. La protección del pavimento debe garantizar mantener las temperaturas mínimas de colocado, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que ha hecho los protección, por ejemplo, con las payasas, que llaman de paja, y las geomantas, ¿no? ¿Qué hacen con esto? Es darle un poco de calor. En este caso no va a ser el calor mayor, ¿no? A los 15 grados o 20, entonces va a ser un calor que va a permitir que el agua no se congele, simplemente, ¿no? Porque el grado de congelación del agua son los 0 grados centígrados, ¿no? A partir de los 0 grados, el agua se congela, entonces hay que mantener una temperatura mayor a 0. 5 o 10 grados es lo ideal, ¿no? En un clima todavía frío, pero eso evita que se congele. Si este hormigón pasa de los 0 grados, el agua ya se congela, ¿no? Ese cuidado es el que habría que tener. Protección del pavimento. Duración en días del periodo de protección requerido para evitar daños causados por el congelamiento temprano de hormigón con aire incluido, ¿no? Entonces, eso que hacía con el aditivo, en este caso. Bueno, aquí tenemos exposición. No expuesto, expuesto. El periodo de protección a temperaturas recomendadas, ¿no? El cemento tipo 1 y tipo 2, y bueno, el cemento tipo 3, ¿no? Que no tenemos en nuestro medio. Solo tenemos el tipo 1 en este caso, ¿no? En este caso tenemos la protección no expuesta, un periodo de protección tipo 3, ¿no? Expuesto, si está expuesto el hormigón, y no expuesto el 2. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la protección debe ser mayor, ¿no? O sea, como les digo,
O sea, mayor tiempo en este caso. O sea, 3 días, ¿no? 3 días, 2 días en este caso. Aquí viene protección de alimento. ¿Por qué los 3 días? Los primeros 3 días es donde aumenta drásticamente la resistencia, ¿no? Hasta los 7. Entonces, yo recomiendo por lo general que se pueda mantener esta protección por lo menos unos 5 días, ¿no? Que se bien, que puede ser 3 días, pero mejor es mantener un tiempo más para que no tengamos problemas. Mejor si son 7 días, ¿no? Ahí ya estamos garantizando también. Para que ¿no? Protección con la bolsa plástica para el viento y encima la geomanta, ¿no? Para que le dé calor. Curado del hormigón. Con el objetivo de alcanzar una hidratación adecuada del hormigón, se deben adoptar todas las medidas para un buen curado, ¿no? El curado con agua es el menos deseable en climas fríos, ¿no? Por la posibilidad de formación de hielo, por las condiciones próximas a la saturación. Se recomiendan membranas de curado, las membranas químicas, ¿no? Bueno, el antisol funciona en este caso. La experiencia nos ha demostrado que la colocación adicional de plásticos por debajo de la protección del geotextil, payasas, incrementan las condiciones para un mejor curado, ¿no? O sea, adicionalmente a estas geomantas de textiles le ponemos un plástico, entonces esto va a generar como como si fuese un curado eh, hermético, ¿no? Donde el frío no va a penetrar tanto, ¿no? Va a ser como un aislante. Entonces aquí vemos otra forma, ¿no? De curar con acetos directamente de las payasas. Acá está, ¿no? El antisol, para que también evite la pérdida de humedad por oxidación, y acá para que el hormigón no se congele. Bueno, otros fotitos, ¿no? Que se tienen para que vean. Acá está el plástico, ¿no? Y encima del plástico se le puede poner otro más. Entonces, esto va a ayudar bastante al curado. Descensos máximos de temperatura. Al finalizar el periodo de protección, el hormigón debe enfriarse gradualmente, ¿no? A fin de reducir las restricciones térmicas inductoras al deagrietamiento. Entonces, como les digo, es mejor tener un curado de unos mínimamente 3, pero unos 5 o 7 días es lo más óptimo. Descenso de temperaturas máximo permisible durante las primeras 24 horas después del periodo de protección. Entonces, estos son los parámetros máximos que puede bajar la temperatura. Tamaño de la sección, dimensiones mínimas en centímetros. Entonces, menor a 30 centímetros, 28 grados. De 30 a 90 centímetros, 22 grados. 90 a 180, 17 grados. Mayor a 180 grados, 11 grados. Esas son las temperaturas que uno tendría que mantener en las primeras 24 horas, ¿no? Para que no existan las fisuraciones. Recomendaciones adicionales. Asegurar que la subbase no esté congelada. Cubrir los agregados con carpas. O sea, primero la subbase congelada, que decimos que el suelo no debe haber secciones donde estén presente agua congelada o lugares donde se vea, ¿cómo se puede decir? Hinchamientos, ¿no? Hinchamientos o deformaciones. Eso ya puede implicar que hay agua congelada por debajo de su base. Eso hay que tener en cuenta. Cubrir los agregados con carpas para evitar el congelamiento también, ¿no? Porque los agregados se pueden congelar, ¿no? Por el agua que tiene incluido. Los agregados de por sí no son 100% secos, ¿no? Tienen un porcentaje de humedad dentro del agregado. Entonces hay que tener que cubrirlos. Efectuar una programación detallada de las actividades de hormigonado para minimizar riesgos. Mientras menos expuesto esté el hormigón, menos tiempo en la obra, mejor, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener un hormigón de planta, ¿no? Para que directamente esté ahí. En el momento que se necesite el hormigón, se va a hacer vaciado, ¿no? Y no hacer un vaciado in situ. A menos que sean obras pequeñas, que sean volúmenes pequeños. En este caso, menores a 1 metro cúbico, digamos. Pero lo recomendable es utilizar las plantas de las vías, ¿no? Lo que son de las plantas de paso.
plantas de tránsito en este caso. De ser posible, limitar las horas de inicio y fin de jornada a temperaturas ambientes por encima de 5 grados centígrados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las temperaturas bajas. Calentar el agua cuando se requiera incrementar la temperatura del hormigón, como la medida más fácil de ajustar temperaturas. Esto es un poco complicado, ¿no? Calentar el agua. Pero lo mejor que se puede hacer es mantener un lugar, pues, puede ser aislado, un lugar que tenga aislamiento térmico, digamos, y el agua que esté a una temperatura promedio, ¿no? Pero eso es muy complicado a veces tener en agua. Juntas frescas, ¿no? Entonces lo mejor hacer las juntas en hormigón fríos es también hacer las juntas completinas. Como les digo, esto me ha funcionado muy bien en los proyectos que yo he podido supervisar. Es mejor hacerlos estas en juntas frías. Pues, obviamente que hay que tener el cuidado de no dañar las juntas, ¿no? De sacar a tiempo las regletas y, bueno, hacer un buen acabado con las refalladoras, ¿no? Los pequeños instrumentos que se utilizan para darle la forma a la junta. Bueno, aquí vemos las juntas frescas, quedan bien, ¿no? No hay muchas, en unos casos algunos desperfectos, ¿no? Pero los beneficios son mayores. Pero acá no, aquí se ven algunas deficiencias que puede ser por algún motivo, ¿no? Bueno, acá se ve que se debe colocar una capa de aceite para que no se adhiera al algodón. Aquí tenemos un texturizador que se lo ha hecho de forma artesanal, ¿no? Mecánica boliviana, digamos, donde se ve que esto se jala y puede hacerlo de forma más rápida. O sea, mientras más rápido acabemos el hormigón, es lo que mejor se puede hacer para evitar la fisuración. Bueno, eso sería todo en cuanto a los climas fríos. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Para pasar a la explicación de los solareos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hay que controlar justamente por estos efectos? ¿Tienen la palabra? ¿Una pregunta? Bueno, entonces vamos a cerrar esta parte y vamos a ver lo que son esfuerzos en losas. Bueno, esto más o menos es lo que le quería comentar sobre el alabeo, que es una parte muy importante. Según mi criterio, esta parte es fundamental también, ¿no? Para que no tengamos problemas de fisuración o de durabilidad de los hormigones. Bueno, espero que más adelante tengan alguna pregunta, alguna duda, me la hacen llegar, no hay problema. Respecto al programa, ya todos lo tienen, ¿no? Si hay alguien que no lo tiene, por favor, hágalo saber y para que el link, lo pueden bajar del link, ¿no? Donde están las sesiones. Entonces, eso quisiera comentarles. Si tienen todos los participantes del programa, no vas a tener problemas, ¿no? No va a haber problemas de que no entiendan, digamos, la explicación. Bueno, introducción. Tenemos este contenido que es esfuerzos producidos por cambios de temperatura, los esfuerzos producidos por cambios de humedad, esfuerzos producidos por cargas de tránsito. Esto que no lo vamos a ver con mucho detalle, ya que esto está más relacionado al diseño estructural de esfuerzos en pavimentos rígidos, presencia de acero en pavimento rígido, que también está relacionado a lo mismo, y los métodos de eventos finitos, ¿no? Que vamos a ver algunos métodos que se han visto que simplifican los cálculos. Aquí está mal la presentación, pero lo voy a hacer acá, lo más claro posible. Factores que contribuyen al desarrollo de esfuerzos en pavimentos rígidos. Cambios de temperatura, ¿no? Alabeo por gradiente térmico, contracción durante el fraguado, expansión y contracción por cambios uniformes de temperatura, ¿no? Cambios de humedad, cambios de tránsito, otros, el bombeo, cambios volumétricos de soporte, ¿no? Eso por la adherencia que puede haber entre el hormigón
entre la carpeta de hormigón y la subbase, ¿no? O la base en este caso. Esfuerzos producidos por cambios de temperatura. Este se la veo por gradiente térmico. Entonces es un parámetro muy importante que hay que saber controlar en un hormigón. Al cambiar la temperatura ambiente durante el día, también cambiará la temperatura del pavimento, ¿no? Lógicamente. El ciclo térmico crea un gradiente térmico en la losa. ¿Qué es el gradiente térmico exactamente? Es el cambio, un cambio brusco de temperatura de un punto cercano a otro punto. Eso es, ¿no? El cambio de temperatura de un punto a otro punto, un cambio considerable de temperatura de un punto a otro punto cercano entre sí. El gradiente produce un alabeo en losa, el peso propio de la losa y su contacto con la superficie de apoyo restringen el movimiento, ¿no? Generándose esfuerzos. Dependiendo de la hora del día, estos esfuerzos se pueden sumar o restar en los efectos producidos por las cargas de tránsito, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que es el alabeo. Exactamente, el alabeo, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona una tensión en la noche, ya que aquí esta superficie es más fría, entonces por el principio de contracción y dilatación de los materiales, ¿no? Por temperatura. Entonces acá, porque es más frío, se tensiona, ¿no? Se contrae. Y aquí tiene una temperatura un poquito más caliente, digamos, porque no está expuesto al frío, entonces aquí se mantiene, pero aquí se contrae, ¿no? Entonces por este efecto aquí se produce una tensión. Aquí está caliente y aquí arriba está frío, ¿no? En el día pasa lo contrario, ¿no? Aquí está calientito y abajo está frío, ¿no? Porque no llega el sol. Entonces en ese caso el alabeo se produce en este otro sentido. Entonces, ¿cuáles son los criterios? El concepto de alabeo es en la superficie más caliente y húmeda, entonces produce este efecto, ¿no? Y aquí abajo está frío, entonces ese es el gradiente positivo. Temperatura, humedad, aquí en la relación entre temperatura, humedad y lo que es la profundidad, ¿no? Mayor profundidad, entonces la temperatura se mantiene. Va subiendo la profundidad hasta el punto de la superficie y es más grande la temperatura, ¿no? Entonces, esta es la diferencia de temperaturas que se produce. En el gradiente negativo es lo contrario, ¿no? Aquí, como os he dicho, es más frío, superficie más fría o seca, y aquí el gradiente es negativo, ¿no? Si hay este tipo de deformaciones, el gradiente negativo y ese gradiente positivo. Por lo general, este tipo de gradiente positivo es casi despreciable, ¿no? El que más se presenta en los pavimentos es este tipo de alabeo. Este positivo es más teórico. El real, podemos decirle que es este, ¿no? Porque este se puede medir y se ha visto que las mediciones de los gradientes negativos son los que se presentan en las losas, ¿no? En aquí es el contrario, ¿no? Aquí la temperatura menor y aquí es mayor la temperatura. Es el contrario de esto. Eso acá se ve claramente. Bueno, acá vemos una forma de poder verificar lo que es esta alabeo, ¿no? Se saca una wincha, se mide de extremo a extremo, de punta a punta de la losa, y se puede determinar, ¿no? Al medio de la losa, donde se presenta la flexión máxima, y sacar una medida, ¿no? Con una regla milimétrica puede ser, o con algún otro instrumento que mida más, sea más preciso, ¿no? Retracción típica del concreto al secarse y mojarse. Bueno, cuando está secando el hormigón, se produce una retracción, ¿no? En el tiempo, a los 10, 20, 30, 40, 50 días, ¿no? Funciona la deformación negativa, ¿no? Entonces acá se va deformando y se va secando. Entonces, una retracción total se produce hasta los 50 días. Hay un mojado, hay un curado, puede decirse. En este caso, vemos la retracción reversible, ¿no? Entonces, esta retracción se puede controlar hasta un cierto punto. La retracción irreversible varía con el curado, ¿no? Depende del curado, si
el porcentaje de retracción irreversible que puede haber en el hormigón. Entonces, esta retracción se puede revertir con un curado bien elaborado, ¿no? Hasta los 80, 90 días, ¿no? Que es por lo general, la máxima resistencia que puede adquirir un hormigón es a los 90 días, ¿no? Eso es, no teóricamente, es prácticamente se produce eso. Efecto largo de la losa. Por lo general, este alabeo se produce a un tercio de la losa. Entonces, este tercio de la losa, de la longitud de la losa, es donde se levanta, como se produce el alabeo. Entonces, dependiendo, ¿no? Mientras más largo esta losa, esta longitud va a ser mayor. Por eso se dice que las losas cortas trabajan menor, ¿no? Aparte que la losa corta va a tener mayor área de apoyo en relación a su longitud. Esta no sé quién la raya, por favor. Esta raya, por favor, no sé quién está haciendo eso. Le pido, por favor, que lo borre, ¿ya? Fuerzas de extracción. Aquí las fuerzas de extracción que se producen justamente son por el secado del hormigón, ¿no? Entonces, a mayor longitud de losa también se verifica, ¿no? Que la fuerza es grande. Pero si partimos esta losa, que puede ser, digamos, de 4 metros, digamos, que la dividimos por 2, esa fuerza se va a dividir por un efecto de física, ¿no? Eso es lógico, se va a dividir en dos, F medios soldados, porque es el principio de Newton, ¿no? Primera ley de Newton, si no me equivoco. Entonces, esto está en equilibrio, ¿no? Entonces, con fuerzas. En este caso, se va a dividir esta fuerza entre dos, y bueno, aquí se va a disminuir lo que es la fuerza de retracción. Eso se puede verificar también físicamente. Factor de retracción en alabeo. Entonces, el alabeo, ¿qué es lo que hace? Aparte de tener una fuerza de retracción, hay una fuerza de levantamiento, ¿no? Porque esto, al generar una fuerza, por la distancia que tiene hacia la base, genera un momento, ¿no? Entonces, esto genera un momento y por este momento se genera lo que es el alabeo. En este caso, lo mismo, ¿no? Si cortamos los dos en la losa, entonces generamos momentos más pequeños, lo cual controlamos el alabeo de mejor manera en este caso, y aparte que vamos a contribuir a que no haya fisuración en el pavimento. ¿Cuándo se produce? ¿No? Alabeo de construcción o residual, hay alabeo por cambios térmicos diarios y alabeo por cambios estacionales. O sea, esos son los tres tipos de alabeos que se presentan en las losas, ¿no? Alabeo de construcción es la temperatura de hormigón fresco. Esto es el tipo de alabeo que no se puede controlar, pero no se puede evitar. Temperatura superficial de hormigón de la losa. Eso porque les digo, ¿no? Por el cambio de temperaturas. O sea, no podemos hacer nada contra el sol ni contra el frío, ¿no? Solo podemos controlar las horas de vaciado. Secamiento superficial, eso también podemos controlar. Gradiente hidráulico, el gradiente térmico, pues los cambios de temperatura y los cambios de humedad en este caso, cercanos, ¿no? Y la terminación superficial. En este caso es el acabado, ¿no? En qué tiempo se va a hacer la terminación y cómo se va a hacer la terminación. La terminación superficial, el momento de la tacheo, no mezclar agua de exudación, ¿no? Porque aumenta la agua cemento. O sea, nunca se debe aumentar, como les dije, una lechada o ponerle agua cuando se está haciendo lo que es la terminación, ¿no? Eso es lo peor que pueden hacer. Superficie débil aumenta retracción superficial. Entonces, si aumentamos agua, entonces vamos a ocasionar que esta retracción superficial aumente. Y aparte se va a crear una sobrecarpeta, ¿no? Sobre la carpeta, como hemos explicado, y se va a descascarar con el tiempo y van a estar expuestos los agregados. Gradiente de humedad. Este gradiente por humedad también es independiente tiene relación con la temperatura del momento de vaciado y de las condiciones climáticas. También es un gradiente que se le puede sumar, digamos, a otro gradiente por
por diferencia de temperaturas, ¿no? Punto después del colocado, losa plana sin gradiente. En este caso no hubiera gradiente, fuera así. Pero como existe una humedad, entonces de acuerdo a la profundidad hay mayor humedad, ¿no? Entonces, con el tiempo, alguna retracción superficial con buen curado. Entonces, esta superficie por humedad sí o sí se va a presentar, pero va a ser controlada, ¿no? No va a ser tan notoria. Mayor retracción superficial con mal curado. Si no hay un buen curado, entonces la retracción igual se va a presentar de mayor manera por la humedad. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el curado. Siempre les digo el curado porque es una parte fundamental para obtener una buena resistencia. Gradiente de temperatura de construcción. En este caso es por la temperatura, ¿no? Después de colocado de la losa plana, pero gradiente positivo, ¿no? En este caso está caliente y acá está, en mayor profundidad está frío, ¿no? Como yo explicaba. Esta noche cuando gradiente cero, esquina a la DEA hacia arriba, ¿no? Entonces, esto sí o sí se va a labiar, aunque tenga el curado, ¿no? Esto sí se va a labiar. Aquí están las fuerzas que van a originar este labeo. Temprano en la mañana, superficie fría, esquina a la DEA más hacia arriba. Entonces, esto ocasiona en la noche, pero en la mañana, por lo general, disminuye, ¿no? En las primeras horas de la mañana, 5 o 6 de la mañana, la temperatura es aún más hay un mayor cambio de temperatura, ¿no? Entonces, más frío, entonces esto se labia todavía más. Entonces, hay que tener más cuidado en la noche de hacer un buen curado o una buena protección. En este caso sería una buena protección, ¿no? Hay que hacer una buena protección de la losa. Y para eso hay que tener monitoreo, una estación meteorológica para ver los cambios de temperatura, humedad y de viento también, ¿no? Aquí no hay viento, pero también eso influye. Bueno, aquí vemos un dibujito más claro, ¿no? Evidente positivo, grietas hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, por este efecto, es lógico que las grietas se produzcan en este lado, ¿no? De abajo hacia arriba. Y en este caso, gradiente negativo, ¿no? Grietas de arriba hacia abajo. Por lo general, esto es muy ideal que pueda ocurrir. Lo que generalmente ocurre es esto, ¿no? Que, que el hormigón se pandea de este lado. O sea, se alavea en este caso, en este sentido. Efectos de cortes superficiales en el alaveo. Entonces, mientras más juntas tengamos en el tramo del pavimento, vamos a ir disipando estas fuerzas de alaveo, ¿no? Entonces, la fuerza de alaveo reducida se transforma de esta manera. Si tenemos aquí unos 20 metros, vamos a ir haciendo las juntas cada 2 metros o 2,50, entonces vamos a ir reduciendo los esfuerzos, ¿no? En todo lo que es la superficie del pavimento. Entonces, estos cortes superficiales también son importantes. Y también ese alaveo podemos controlarlo, teniendo en cuenta lo que es la contracción y lo que es la expansión, con lo que es el diseño de las juntas, ¿no? Para que no haya este problema de que se deshidrata muy rápidamente estos dos materiales y por la longitud de esto y puede levantarse también en otro sentido, ¿no? O sea, otra fuerza más exterior aparte, por el choque de estas dos losas. Entonces, también nos ayuda a hacer las juntas. Las juntas tienen un papel preponderante en el diseño de pavimentos. Deformación y carga de una losa corta. En este ejemplo tenemos 15 centímetros de espesor y 2 metros de largo, ¿no? En este caso se ha hecho un análisis de elementos finitos y se ha determinado que hay una fuerza sí o sí que ejercen estas dos losas, pero que no es significativa, ¿no? Ya que esto no se levanta tanto como parece acá. Acá estos gráficos están un poco sobredimensionados, ¿no? En lo que podría ser un alaveo, justamente para que se note. Entonces, lo que se quiere cuando pasan las cargas de los vehículos es que no pase por los bordes, uno por la transferencia de cargos y otro por el alaveo, ¿no? Para evitar que se fisuren en las esquinas por este alaveo que puede ser considerable. Entonces, por eso se tiene en cuenta que se debe manejar por unos 30, 40 centímetros más allá del borde de la losa. Entonces, eso también ayuda a controlar la fisuración y una buena durabilidad. Tensiones en losas debido al alaveo y peso propio, ¿no?
Entonces, la tensión en losas, no estamos hablando del apoyo, estamos hablando de la tensión. O sea, la tensión se produce a 0.41 de L, ¿no? Por el peso vehicular, ¿no? En la losa donde está pasando el vehículo. Y un 0.7 del peso se origina en la esquina que está con la transferencia de carga, en este caso, ¿no? Y esto se lo ha comprobado con unas fórmulas empíricas. Entonces, a partir de este punto, 0.47, 41 de la longitud, es donde ya se producen los esfuerzos, ¿no? Por alabeo en este caso. Comparación de diseños. Aquí tenemos una figura del agrietamiento, de lo que es el ESALS, el número de equivalentes que pasan por un vehículo, perdón, por una vía, versus el agrietamiento en porcentaje, ¿no? Entonces, veamos, losas cortas de 1.80 no tienen casi ningún problema de agrietamiento, ¿no? Vean, losas cortas no tienen casi problemas de agrietamientos. Losas normales de 360 ya se genera una gran subida, ¿no? De lo que es el agrietamiento de acuerdo al número de sals. Aquí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pavimentos mínimamente desde los 10 hasta los 20 números de sals. En este caso, pongamos un parámetro de 19.000 ejes equivalentes para una vida útil de un pavimento de ruta fundamental de unos 30 años. Entonces, acá vemos que ya las losas cortas trabajan bien, pero ya las normales de 360, que supuestamente eran las antiguas, ya tienen un agrietamiento del 10%, ¿no? En cambio, losas delgadas de 1.80, también, ¿no? O sea, si son dos losas bastante delgadas, también se van a generar agrietamiento. Losas adheridas también se mantienen en una buena relación del agrietamiento, ¿no? O sea, casi cero en este caso. O sea, está bien controlado. Bueno, efecto de largo de la losa y transferencia de carga. Aquí vemos cómo es la transferencia de carga haciendo una relación de lo que es el radio, ¿no? El radio de que genera la curvatura de estas losas. Mientras más anchas estas losas, vean, aparte de la longitud, si el ancho es bastante grande, el ancho también tiene una correlación con lo que es el alabeo, ¿no? Entonces, vean, de 2.50 de ancho, vean que el alabeo solo se produce en 1.25. Y de una losa de 5.25 metros, aproximadamente 2.63 metros es desde el eje donde se produce lo que sea el alabeo, ¿no? Entonces, esto ya es viéndolo transversalmente, ¿no? El anterior caso era longitudinalmente, esto es transversalmente. Y vemos en los puntos donde pueden generarse las fisuras, ¿no? Y esto no es teórico, es práctico. Se ha verificado que estas fisuraciones se producen por este efecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado entonces con este tipo de losas largas, ¿no? Entonces, por eso es la explicación de hacer losas cortas, ¿no? Esa es la explicación técnica y científica para que ustedes sepan por qué utilizamos losas cortas y no largas. Y también las relaciones que se tienen. Bueno, aquí una relación de la longitud con lo que es el ancho de la altura de la losa y el esfuerzo, ¿no? Y mientras más largos, de 4.50, espesores variables y el esfuerzo se dispara, ¿no? 6, 5, 4. Si tenemos una losa de 4.50 y espesor de 15, nuestro esfuerzo mínimo va a ser de 4. Y por lo general, en probetas no son de 4.5, ¿no? Pero estamos trabajando al límite. Y una pequeña tensión que suba a 5 y a su fisura, ¿no? Entonces, si utilizamos una losa de 20, tal vez nos puede ayudar un poquito, pero con el tiempo, sabemos por el efecto del deterioro, desgasta el pavimento, igual se va a fisurar. En ese sentido, si tenemos losas, por ejemplo, de 3.50, ya podríamos tener un esfuerzo más controlado. No obstante, esos esfuerzos del pavimento pueden incrementarse, ¿no? Por agua, por un desgaste de la capa base, por infiltración. En cambio, utilizamos losas de 1.75 o de 2 metros, ya los esfuerzos son bastante bajos, ¿no? Miren,
megapascal 0,6. Nuestro pavimento por lo menos tenemos que tener un 4,5, entonces ahí ya tenemos una salvedad, ya tenemos un campo de acción en el cual ya podemos trabajar fácilmente y no tener problemas si hay baja adherencia, si el soporte no es bueno en la capa base, entonces ese es otro beneficio que tienen las losas cortas. Temperatura del pavimento para diferentes horas de pavimentación, ¿no? Días con sol. Está un poquito, está mal, está positivo, pero esta es la solución. Bueno, acá vemos de acuerdo a los ensayos que se han hecho, la temperatura superficial versus lo que es las horas del día. Entonces vemos a diferentes temperaturas. Por ejemplo, una temperatura desde las 8 de la mañana, los 25 grados, digamos, en un clima cálido, va aumentando la temperatura del pavimento, ¿no? Hasta 45 grados y vean, baja notablemente en la noche. Entonces, para las 9 de la mañana también tenemos otra subida y luego baja. A las 11:15, aquí también hay otra subida y baja. Para la 1:15 también se mantiene alta y sube y baja, ¿no? Aunque no la que tiene la peor condición es de las 7:30, ¿no? Pero si utilizamos un pavimento inicio a las 3:30 de la tarde, ¿no? Y esto va variando la temperatura, pero en las horas de la noche ya no va a ser tanta la diferencia de temperaturas, ¿no? Esto es un estudio que se lo puede hacer para distintos departamentos o distintos lugares, ¿no? Esto se puede hacer con una investigación y determinar cuáles son las diferencias de temperatura, siempre y cuando se tenga una estación meteorológica, ¿no? Se puede sacar los datos. Como ejemplo, pero les digo que estas son las mejores horas, ¿no? En las horas de la tarde o horas de la noche, digamos. A partir de las 6 de la tarde, digamos, para pavimentar, porque la diferencia de temperaturas, este gradiente térmico, ¿no? Este gradiente térmico sería por la diferencia de temperaturas a pocas horas, ¿no? De 8 a 12, de 45 a 95 grados, ¿no? Entonces, este cambio brusco es lo que ocasiona la fisuración. Bueno, aquí vemos las fórmulas que utilizamos para hacer el cálculo de esfuerzos, ¿no? En el borde de la losa, en el interior de la losa y en la esquina de la losa. Con las ecuaciones podemos determinar los esfuerzos y más o menos predecir si nuestros losas van a tener algún problema de ladeo y fisuración. ¿Hasta acá alguna pregunta? No hay ninguna duda. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, estas ecuaciones son las de Bradbury, las que son ecuaciones matemáticas con las cuales se ha determinado algunos esfuerzos antes, ¿no? Que haya los elementos finitos así con estas ecuaciones. ¿Qué nos dice la fórmula de Bradbury? Debido a que el coeficiente I es inversamente proporcional al módulo de reacción del soporte K, es el módulo de balasto de la subbase, los esfuerzos por el ladeo se incrementan cuando el soporte es muy rígido, ya que este no puede asumir el contorno del pavimento. Entonces, si tenemos un pavimento, una capa base demasiado rígida, o sea, tampoco es una capa tan rígida, ¿no? Entonces, es una capa rígida, una capa base con un solo cemento, no tiene que ser muy rígida, ¿no? Si es muy rígida, entonces este pavimento que está aquí encima se va a querer alaviar, ¿no? Y por lo tanto va a ejercer una fuerza aquí abajo, ¿no? Entonces va a querer acomodarse un poco al terreno. Entonces, si es muy rígida, entonces también se va a friccionar rápidamente. Esa es una de las condiciones que dice esta fórmula de Bradbury. Como 6 es directamente proporcional a la longitud de la losa, el aumento de esta incrementará los esfuerzos por el ladeo térmico, ¿no? Entonces, este coeficiente es también proporcional a lo que es como os digo, la longitud. Significado de los términos de las fórmulas, ¿no? Este es el esfuerzo
en el sitio considerado, ¿no? En el lugar de tensión, en este caso, esfuerzo de tensión. Módulo elástico de concreto, este es el coeficiente de dilatación térmica de concreto, que está por lo general, es entre 0.0005 sobre grados Fahrenheit, ¿no? Esto se puede determinar también de acuerdo al tipo de cemento. Ese es un parámetro medio, ¿no? Habría que ver que los hormigones se medir más o menos cuál es la variación, pero no tendría que tener mucha variación. Diferencia de temperatura, delta T, ¿no? Entre las caras de los losas, de la losa, es el gradiente térmico, ¿no? Es una diferencia de temperatura de un punto desde la parte baja de la losa hasta la parte superior, ese es el delta T, ¿no? Coeficiente que depende de la losa y el radio de rigidez relativa. Entonces, esto que el radio de rigidez relativa es el que se mostrado arriba, y la longitud, ¿no? Coeficiente en la dirección en la cual se calcula el esfuerzo. O sea, en el punto que vamos a calcular el esfuerzo es el C1. El C2 es el coeficiente de dirección perpendicular a C1. En el otro sentido sería el C2. Y la relación de Poisson de concreto, que es la relación volumétrica, ¿no? La deformación volumétrica que se tiene. Y el radio del área cargada en el borde de la losa. O sea, el área de afectación que tiene esta losa por la carga. Y el radio de rigidez relativa, el I. Esta es una propiedad física, ¿no? Bueno, aquí vemos una carta de Bradbury para la determinación de los coeficientes, ¿no? De acuerdo al radio entre L, longitud, y la rigidez. El radio de rigidez tenemos el coeficiente. Entonces, de acuerdo a eso, se determina lo que es el valor, ¿no? Con esta pequeña correlación. La radio de rigidez relativa de Westergaard mide la rigidez de la losa de concreto respecto del suelo de soporte. Esta otra ecuación que se puede hacer, que se plantea, en función del espesor de la losa, H, y lo que es el módulo de reacción soporte, ¿no? O el módulo de balasto de la base o subbase. Se tiene estos dos valores, se tiene el módulo de Poisson del hormigón, la propiedad física del material, y determinamos con eso lo que es la rigidez de la losa, ¿no? Entonces son relaciones matemáticas que podemos hacer cálculos. Bueno, aquí vamos a ver un cálculo, un ejemplo de cálculo, ¿no? De esfuerzo por alabeo. Calcular los diferentes esfuerzos de alabeo para las siguientes condiciones. Entonces tenemos un K de la subbase que se saca del laboratorio de 200 psi, una diferencia de temperatura o gradiente térmico, ¿no? De 3 grados Fahrenheit sobre pulgadas. Este es un sistema internacional. El coeficiente de dilatación del hormigón que hemos dicho, que es una constante. El modo de elasticidad del hormigón para ese material que se ha determinado de 5000 psi. El modo de Poisson 0.15. Lo que es este área, el radio del área de carga, ¿no? Es el área de influencia del peso, donde se va a originar el alabeo. La altura de la losa, longitud de la losa, ¿no? El lado largo, 14 pies, y el lado ancho de 12 pies. Este es el planteamiento del problema en este caso, para que veamos cómo se resuelve. A ver, aquí una pregunta de Juan Salguero. El riego de liga en la superficie de la subbase en climas muy fríos podría afectar con el alabeo del pavimento cuando se lo realiza en horarios no convenientes. No va a afectar porque el riego de liga, más que todo, como te digo, es para evitar el polvo, ¿no? En este caso puede ayudar este riego de liga a que se genere escarchas en la superficie de la base. Este riego de liga puede hacer que esto impermeabilice la capa base y evite que se congele abajo, ¿no? Entonces, más bien, esto favorece a que el pavimento no tenga problemas de una subbase que tenga hinchamientos por congelamiento de agua y también a que no sea tan rígida, ¿no? Entonces, este riego de ligas tiene más beneficios que
cosas, algún parámetro en desfavor, ¿no? Algún parámetro que no sea conveniente para el pavimento. O las condiciones desfavorables son cuando no se tiene ninguna protección. Entonces, este riego de liga sí nos va a ayudar a controlar eso, ¿no? Entonces, es recomendable nomás colocar el riego de liga. Pero les digo, eso también viene relacionado con el costo, ¿no? Del proyecto. Si es que están sus pliegos, tendrían que hacerlo. Pero si no están sus pliegos, pero tienen que hacerlo por cuidar el pavimento y que no se fisure, entonces también tienen que ver, ¿no? Cuánto les va a costar o en qué tramos haría ese riego de liga, ¿no? Eso también eso también depende de la empresa constructora, de cuál es su capacidad de poder asumir estos inconvenientes en obra. Hay muchas cosas que en obra se tiene que hacer, pero no está en el proyecto, ¿no? Entonces es complicado eso. Eso viene ya más que todo por parte de la supervisión, ¿no? Para hacer cambios de órdenes de cambio, contratos modificatorios, órdenes de trabajo, todo lo que se refiere a la supervisión y fiscalización de obras. Eso sería, Juan. Entonces, mejor hacer un riego si se puede, ¿no? Si no se puede, simplemente hay que controlar que no haya congelamiento en la superficie de la capa base o subbase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más hasta acá? Bueno, entonces bueno, ya estamos casi a las 9, nos daremos unos 7 minutos de descanso, por favor, y volvemos, ¿ya? Para que un poquito despierten y veamos los ejemplitos de esta parte, y luego ya veamos el programa. Asumo que todo el programa ya lo tienen todos, entonces no vamos a tener ningún problema con el Comic ni con el Bar 2. ¿Ya? Entonces, unos minutos, por favor. Y si tienen alguna pregunta hasta el receso, no duden en plantearla, como les digo, estamos para eso.
Bueno, vamos a continuar. No hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, seguiremos entonces. Bueno, el ejemplo directamente nos dice sacar lo que es el rigidez, ¿no? Y entonces haciendo los cálculos con la ecuación que ya hemos demostrado, con esta, ¿no? Determina un valor de 35.5 pulgadas, ¿no? Caso, la cuarta es acá. Tenemos acá los cálculos de la relación, ¿no? Longitud, ancho, y lo que son los coeficientes C1 y C2, de acuerdo a la figura, ¿no? Que hemos visto acá. Entonces, con estos valores, lo que se hace es directamente determinar los esfuerzos en la losa, ¿no? Aquí están las ecuaciones de esfuerzos, si han visto por aquí arriba. Esta, ¿no? Vean. Esta no sé quién habrá rayado, pucha, no sé. Está acá la ecuación del esfuerzo en función de los coeficientes de dilatación, el gradiente térmico, el modo de elasticidad y el coeficiente, ¿no? C. C1 y C2. Entonces, para cada uno de los esfuerzos que queramos calcular en la losa, tenemos aquí todos los datos que nos proporciona y simplemente reemplazamos, ¿no? Y con eso obtenemos los valores. Por ejemplo, aquí tenemos 230 PSI, 258 PSI y 36 PSI. Entonces, el esfuerzo de tracción, de sustracción de la losa, a mi P6 no sé cuánto estará, pero en megapascales es 4.5, ¿no? Ahora hay que transformar 4.5 megapascales, ¿cuántos P6 son? A ver si pueden hacer esa transformación, podemos ver cuál de estos van a generar una fisura, digamos, en el borde. Vamos a ver aquí en internet, tal vez una conversión. PSI a megapascales. A ver. Entonces, acá tenemos 200. El mayor es 258, ¿no? Entonces aquí tenemos 258. Y tenemos 1.78 megapascales, ¿no? Entonces está por debajo de los 4.5 o 4 megapascales que pudiera generar. Entonces, está bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos comprobar que este esfuerzo no origina ninguna fisuración. Y el mayor de los tres es el que se origina en el interior de la losa, ¿no? Ni siquiera en el borde, ni siquiera en la esquina. En el interior. Pero esto habría que corroborarlo con un análisis de esfuerzos de elementos finitos, ¿no? Para verificar si realmente eso se cumple. Pero es una forma práctica de poder determinar esfuerzos y verificar si no va a ser problemas de fisuración por este tipo de alabeos. Consideraciones sobre esfuerzos por el alabeo en el diseño estructural del pavimento, ¿no? El ejemplo muestra que los esfuerzos por el alabeo pueden superar los producidos por las cargas del tránsito. Sin embargo, dichos esfuerzos no se consideran en el instante de determinar el espesor del pavimento, ¿no? No se toman en cuenta cuando hacemos el cálculo del espesor. La filosofía que gobierna el diseño es que las juntas y el acero se emplean para aliviar o cuidar los esfuerzos por alabeo. Y el espesor se determina con base en las cargas de tránsito, ¿no? Entonces, en el diseño de pavimentos, el ASHTO no considera estos esfuerzos para hacer el cálculo del espesor, ni determinar la separación de barras, ni nada, ¿no? Pero este es un análisis que debería hacérselo para verificar, ¿no? Que no haya problemas de ese índole en un pavimento. La fricción entre la losa y la fundación, debido a la caída de temperatura durante el fraguado de concreto, produce esfuerzos en el concreto y en la armadura que contenga, ¿no? Entonces, esta fricción también se produce esfuerzos por el tema de que el alabeo, cuando se levanta, genera también una fuerza de fricción, ¿no?
El diseño de la armadura de refuerzo de un pavimento rígido se basa en la consideración de los esfuerzos de fricción. Esto sí se considera en el diseño de pavimentos según esto, ¿no? Toma en cuenta. Vemos lo que es la contracción durante el fraguado. Esta contracción que hemos hablado bastante de forma teórica, aquí vemos cómo se lo puede calcular, ¿no? Con esta ecuación, en función de la longitud de la losa, peso unitario del concreto, y el coeficiente de fricción entre la losa y la subrasante, ¿no? Generalmente 1.5. Entonces, se puede calcular fácilmente. Acá podemos ver lo que se tiene el esquema, ¿no? Donde se genera el esfuerzo de fricción, donde se origina el esfuerzo del elemento, ¿no? De la losa. Y vemos lo que está el diagrama de esfuerzos, ¿no? Variación de esfuerzos por fricción. Pues acá es el menor esfuerzo que se produce en las puntas y el mayor es en la parte ya yendo hacia el bordo libre. Entonces, ¿en qué ejemplo tenemos de cálculo esto? Determinar el esfuerzo máximo de contracción en una losa de pavimento rígido de 30 pies de longitud y un peso unitario de 150 libras sobre pie cúbico. FA es 1.5, ¿no? La fuerza de fricción, 1.5. 30 pies, ¿cuántos es? 30 pies es más o menos 5, más de 5 metros, creo, ¿no? Es una losa bastante grande. Porque un pie son 30 centímetros, entonces habría que hacer la conversión y verificar cuánto más o menos, pero es una losa bastante grande. Entonces acá simplemente es reemplazar valores, ¿no? Lo que es el coeficiente de fricción, de longitud, el peso unitario del concreto, este coeficiente y dividirlo entre 2. Y como acá, se reemplazan los valores y se tiene un valor de 23.4 P6, ¿no? Es bajito lo que es el esfuerzo de tracción, o sea, no va a originar ningún problema. Los esfuerzos friccionales solo son importantes en losas de gran longitud, ¿no? Esto más que todo en losas con acero continuamente reforzados. En losas cortas no se desprecia, no se toma en cuenta. Expansión y contracción de las losas. Las aberturas de las juntas cambian a causa de los cambios de temperatura, ¿no? Alterando las condiciones de transferencia de carga. Esto por la dilatación. Las características de contracción controlan la apertura de las juntas transversales del pavimento. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Por eso también se hacen las juntas. El material que se coloque para sellar las juntas deberá ser capaz de soportar sin despegarse los movimientos del concreto cuando ocurra máxima contracción. O sea, se contrae, se dilata, se contrae y dilata. Entonces, va a ser como un elástico, ¿no? Por eso se colocan materiales elastoméricos en las juntas o elementos que se molden a deformaciones, ¿no? No se colocan elementos rígidos. Por eso se puede colocar en lo que es el asfalto con un contenido de arena y cemento, se puede colocar pues, las siliconas, los elastoméricos justamente, que son prefabricados. Pues tenemos varias opciones. Expansión y contracción de las losas. Entonces, para determinar este efecto de contracción y expansión tenemos esta relación, ¿no? Delta L, que es la apertura de la junta o cambio de longitud de la losa. Si delta L es mayor a 1 milímetro, ¿no? Se requieren varillas de transferencia de carga, en este caso. Esa es una condición. C, que es el factor de ajuste debido a la fricción entre losa y soporte, que es 0.65 para su base estabilizada y 0.80 para su base granular, ¿no? Estos son coeficientes ya, son, como les digo, son constantes, ¿no? No varían mucho los valores. Longitud de la losa, espacio entre juntas, coeficiente de dilatación del concreto, 0.001, y el rango máximo de diferencia de temperaturas, ¿no? El gradiente térmico en este caso. Y el coeficiente de contracción del concreto, depende de la resistencia de tracción indirecta, ¿no? Con eso se puede hacer cálculo. Esto lo hace generalmente el DIPAP, determina estos parámetros para hacer el cálculo de reservorios. Y también tenemos lo que son los valores de coeficiente de contracción, ¿no? En este caso, experiencias de SICA Colombia. O sea, dependiendo de la ficha técnica se tiene, ¿no? De acuerdo a la edad del concreto, entre los 7 y 28 días, por ejemplo, tenemos una variación de 20,
a 35, ¿no? En este caso serían milímetros. Entonces, variaciones muy pequeñas, pero vean que si llega a los 900 días, se puede aumentar mucho más. Esto es relativo a cada estudio que se hace en cada país. Buen ejemplo de contracción de las losas. Calcular el movimiento de una junta transversal de una losa de 4 metros de longitud colocada sobre una subbase granular de 0,80, ¿no? Con un coeficiente de 0,80. Un gradiente es de 25 grados, más un coeficiente de 0.025, ¿no? Entonces, tenemos los datos y calculamos directamente, ¿no? Con las ecuaciones. Y determinamos que 1.6 milímetros es mayor a 1. A 1 milímetro, y con eso vamos a determinar lo que son el diseño de barras juntas, ¿no? Aquí dice claramente, se requiere varias de transferencia de carga. Por eso se determinan que las losas de 15 centímetros, por ejemplo, no requieren, ¿no? Justamente por eso que no hay, por el volumen no hay mucha dilatación desde el material y tampoco por el uso, ¿no? Por el tráfico más que todo, no tanto por esto. Sensibilidad de la apertura de la junta delta L a diversas variables, ¿no? Sensibilidad del coeficiente de contracción. Si fuese constante, la relación es directa lineal, perdón. Es el coeficiente de contracción versus la apertura de la junta, ¿no? Entonces, de acuerdo al coeficiente de contracción mayor, la apertura de la junta es mayor. Entonces, con eso se puede predimensionar lo que es una junta de pavimento, o compararlo con un diseño del DIPAB, digamos, para verificar estos valores. ¿No? Aquí están los parámetros de longitud, coeficiente C, la dilatación, el gradiente. Entonces, en base a eso se puede redimensionar. Bueno, aquí las sensibilidades del coeficiente de contracción sigma, ¿no? Si este varía con la edad del concreto, como indican los resultados SICA, Colombia, la relación toma otra forma. Esto dependiendo de cada aditivo también, ¿no? Bueno, esto no vamos a detener mucho en esto, ya que simplemente es comparaciones. Acá tenemos lo mismo, la sensibilidad respecto al gradiente térmico también, ¿no? Y la sensibilidad respecto a la longitud de la losa. Al igual que los demás factores, si la longitud aumenta, la apertura de la junta por retracción también aumenta, ¿no? Mayor longitud de losa es mayor la apertura de la junta. Eso también es un problema, ¿no? Porque mayor apertura de la junta, entra mayor cantidad de sellador, ¿no? El sellador aumenta de sobremanera. En este caso, el precio se nos va a disparar, digamos, un sellador va a ser el sellador de las juntas. Bueno, esfuerzos producidos por cambios de humedad, básicamente solo te tiene unos conceptos, ¿no? Que es en el aveo, también se produce por cambios de humedad en la losa. Estos esfuerzos suelen ser opuestos o producidos a los cambios cíclicos de la temperatura. En climas húmedos, la humedad de la losa es relativamente constante. En climas secos, la superficie se encuentra más seca que en el fondo, ¿no? Entonces es más seca arriba que en el fondo. Entonces, como ya hemos visto, la humedad también producen los alaveos, pero no son tan significativos como los de la temperatura, ¿no? Acá vemos, ¿no? Que por la humedad también se origina lo que es la tensión en un lugar lluvioso, perdón, en un lugar sin lluvia, y en lugar con lluvias, el gradiente negativo y positivo, ¿no? Entonces, es muy similar a lo que ocurre con el cambio de temperaturas, pero no es tan preponderante, puede decirse, en relación a la temperatura que puede originar los días, ¿no? Calurosos y los días fríos. Bueno, esto como les dije no lo vamos a ver, ya que esto corresponde más al diseño de pavimentos rígidos, pero si cuando se los pase pueden repasar, ¿no? Para verificar más o menos los que quieran hacer diseño de pavimentos, cómo se puede hacer de forma manual el cálculo de esfuerzos en pavimentos rígidos, ¿no? De acuerdo a ecuaciones que me parecen bastante interesantes. También lo que es el acero, también se lo va a ver, también el diseño de pavimentos, que no es nuestro fin ahorita todavía,
pero sí vamos a ver lo que son los de barra anclaje, todo, ¿no? Esto solo puede ser de forma, ¿cómo les puedo decir? Manual para verificar si está concorde a lo que sale en los programas, por ejemplo, el Darwin o el DPAP o otro similar, ¿no? Eso les puede ayudar como una guía. Quería mostrarles esta parte. Esto, ¿no? Lo que es el método de los elementos finitos. Todo este tema del alabeo por humedad, por temperatura, por el gradiente térmico y por el gradiente hidráulico, se lo puede, digo, se lo puede verificar mediante el método de elementos finitos. ¿Qué es lo que es elementos finitos, no? Los parámetros rígidos se pueden analizar con programas tridimensionales en este caso. Elementos finitos. Tenemos el Keynes Labs, el EBRF, que es directamente son para losas industriales o losas de pavimento. El ILI Slab también, ¿no? Estos son los más conocidos, pero hay varios, ¿no? Hay también lo que es una losa, o también lo pueden hacer mediante el SAP, ¿no? El SAP puede modelar una losa y hacer también ese tipo de, colocando las cargas donde uno quiere. Entonces puede hacer el análisis de formaciones, ¿no? Para ver los alabeos, para ver lo que es el tema de esfuerzos. Mediante estos programas de cómputo es posible modelar sistemas de losas, modelar los esfuerzos producidos por el alabeo y el tránsito, considerar la pérdida de contacto de la losa con el soporte, es otro problema, ¿no? Cuando no hay contacto, ahí también se producen los esfuerzos máximos. Evaluar la transferencia de carga por varillas y por trabazón de agregados, se puede modelar también eso, y considerar variaciones en la abertura y en la inclinación de las juntas, ¿no? Entonces, acá se ve claramente lo que es el programa, por ejemplo, este LibreF, modelación de condiciones de trabajo mediante el LibreF. Entonces, acá vemos un modelamiento de unas 4 losas, con sus, acá lo que tiene sus barras pasajuntas y las barras de amarre, ¿no? En este caso, esas son las barras de amarre, perdón. ¿Cómo está esto? Esta es el sentido del tráfico. En este caso, aquí están las barras de pasajuntas y estas son las de amarre, ¿no? Esta es la junta. Join. Aquí está el peso que se está colocando para simular el esfuerzo que va a producir. Y vemos acá, ¿no? Como está en otra vista, en la sección, en un corte. Y básicamente este programita lo que hace es determinar los esfuerzos, digamos, de tensiones en el espesor de la losa y también en la longitud, en el plano de esta losa, ¿no? En otro sentido. En este caso, este programa lo que nos da es este tipo de diagramas, ¿no? Vista de esfuerzos de tensión bajo la acción de dos cargas. Vean acá, ¿no? El esfuerzo por el efecto de Doppler de colores, donde se ven los máximos con rojo y los mínimos con azul. Vean que los máximos se producen a un tercio de la losa, ¿no? Casi. Y en las esquinas, ¿no? Entonces, esto básicamente puede indicar que existe aquí un alabeo, de que por aquí se ha levantado, porque no solamente se levanta en un solo sentido, ¿no? También en el otro, o sea, se hace como una sección cóncava, ¿no? Una concavidad. Entonces, en ese sentido se origina acá los esfuerzos máximos, ¿vean? Entonces, aquí yo podría deducir que hay una fuerza originada porque yo no la veo aquí en esta losa y por la carga que está acá en este sector, se ha originado un esfuerzo en un tercio de la losa, ¿no? Entonces, eso habría que controlar ya, verificando en dónde está la losa y qué lugares, las deformaciones que se han originado. Entonces, es bien interesante esto, ¿no? Hay bastantes cursos en los cuales hacen ese tipo de análisis de esfuerzo en losas. Es bien interesante. Yo voy a poner en consideración este tipo de análisis de esfuerzo en losas en un curso más adelante, para ver si alguien está interesado y
se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero es muy importante determinar esto, ¿no? Es una falencia que se tiene en muchos diseñadores que no hacen este análisis de esfuerzos en los hace, por eso también se originan fisuras o problemas, ¿no? Bueno, a ver, veremos lo que es ya es el tema de preguntas hasta acá, antes de continuar. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a ir a la parte del último módulo. El módulo 3, ¿no? Ejemplos de aplicación, dosificación de hormigones con los programas Conmixer y Bardos. Bueno, antes de entrar al programa, básicamente tenemos que saber eh, qué métodos hay, ¿no? ¿Qué métodos hay de dosificación de hormigones? No hay un solo método, hay varios métodos. Yo les podría decir, hay como 10 métodos para dosificar hormigones. Pero hay que ver cuáles son los más, cuáles se ajustan más a nuestra realidad, ¿no? A nuestro medio. Los que se acomodan más a las características de nuestros materiales. Entonces, primero vamos a ver lo que es un ejemplo de dosificación con el programa BAR2. Luego vamos a ver con el Comixer, ¿no? Y algunos ejemplos de algunos tipos de muros o algunas obras de arte que pueden ser eh, muretes, bordillos o ceras, ¿no? Y bueno, al último vamos a ver lo que son en aplicación con una tabla de Excel, que también para corroborar, ¿no? Cómo nos va con eso. Datos de los materiales, ¿no? De las propiedades de los materiales que se van a utilizar, se debe conocer. ¿Qué es lo primero que hay que conocer antes de dosificar? La granulometría, el módulo de finura de la arena, el tamaño máximo de grado de la grava, ¿no? Densidad aparente de la grava o de la arena, absorción de la grava y de la arena, cuál es el porcentaje de absorción que tiene esta grava y esta arena, ¿no? Hacer la corrección por humedad, masa unitaria compactada de la grava, humedad de los agregados inmediatamente antes de hacer las mezclas y densidad del cemento. El proceso de diseño de mezcla de concreto es el estudio de especificación de la obra, ¿no? Hay que hacer un estudio de en qué lugar se va a hacer este proyecto, ¿no? Cuál es el lugar de aplicación. Definición de la resistencia de compresión y flexión. O sea, cuál es de acuerdo a nuestros pliegos de especificaciones técnicas, a qué resistencia queremos llegar, ¿no? Compresión y a flexión. Elección del asentamiento. ¿Con cuántos asentamientos vamos a trabajar? Plástica, fluida, seca, ¿no? Determinar el tamaño máximo y mínimo de agregado. Estimación de las cantidades del aire, el aire que va a ser incluido en la mezcla. Estimación del contenido de agua. Definir la relación agua-material cementante, o sea, agua-cemento. Esta es la relación agua-cemento, ¿no? AC. Contenido del material cementante, o sea, cuántos kilogramos de cemento va a entrar por metro cúbico o por bolsa de cemento, también se lo puede hacer. Verificar las granulometrías de los agregados, o sea, hacer el análisis granulométrico, ¿no? ¿Qué porcentajes pasan por cada malla y cuántos los porcentajes retenidos en cada una de estas mallas? Estimación del agregado grueso, estimación del agregado fino, estas son las cantidades, ¿no? Ajuste por humedad, ajuste del diseño de la mezcla. Los métodos de diseño de mezcla de concreto van desde los análisis analíticos experimentales y empíricos, ¿no? Hasta volumétricos. Se le puede hacer la dosificación por peso o por volumen, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Todos estos métodos han evolucionado y han llevado a procedimientos acordes a las necesidades de los proyectos y se han desarrollado algunas guías y ya normalizadas para darle cumplimiento a la calidad del concreto en las obras, ¿no? Este es un principio entonces que se tiene ya hace muchos años de la dosificación. Hablando de los métodos, los más conocidos que se tienen son el inglés,
basados en investigación experimental, o sea, como el ACI, es el que más se utiliza, es el método que más se, se, se realiza en todas las clasificaciones. Otros, por ejemplo, como el FIRE, que es el método granulométrico, y otros métodos que son ya analíticos, ¿no? Como, por ejemplo, el Bolognese, el Falfuri, el File, no me acuerdo el otro. Falfuri creo que es. Y hay otros más, el DOE, que es el británico, el IS, que es internacional, bueno, este que es Ballet, que también se confecciona de experimental en laboratorio, que este no es muy usado en nuestro medio, básicamente no se lo usa. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer algunos métodos con el método inglés y ver algunas comparaciones con los otros métodos que les he mencionado. Esta es una tabla de clasificación que se lo hace de forma totalmente empírica, sin tomar en cuenta relaciones de ningún tipo, simplemente por un tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia con grava de 3/4, musos y pisos, por ejemplo, 100 kilogramos sobre centímetro, canastillos y dalas, los zapatas, columnas y los especiales y alta resistencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo simplemente con el porcentaje de grava del tamaño máximo y teniendo el elemento estructural, puedes determinar cuánto va a entrar, ¿no? Si es alta resistencia, 300 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Para un metro cúbico, hacerlo 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces. Esto ya es en función del número de sacos, ¿no? El número de bolsas de cemento. En este caso tenemos un metro por 50 kilogramos de saco, entonces tenemos que hacer las correlaciones, ¿no? En este caso serían 6 bolsas. Por lo general en hormigones H21 se utiliza de 7 a 8 bolsas, pero hay que verificar, como os digo, con el diseño. El agua, por ejemplo, puede ir desde 2, 1 medio, 2, 1, 3/4, 1 medio y 1 1/4, ¿no? Esto, un bote de 1.8 litros, que es un galón, básicamente. Arena también un galón, se conoce, por lo general, como lo aplican los albañiles con los galones, ¿no? De pintura. Y esa forma es bastante práctica, pero hay que saber hacer el diseño de la mezcla y dosificar de buena manera. La grava también, ¿no? Con un galón. Todas son las dosificaciones en galones. Las proporciones de arena y gravas sugeridas en la tabla pueden variar de acuerdo a la calidad de los materiales que estén utilizando en la zona o región, ¿no? Entonces, eso simplemente es una forma para poder, como les digo, tener referencia nada más. No sé por qué no quiere moverse esto. Bueno, el procedimiento que utilizamos en la ACI básicamente está recopilar datos de géneros de diseño, aplicar resultados empíricos, obtener proporciones iniciales, ¿no? Preparar la mezcla de prueba, siempre que sea la mezcla de prueba, ¿no? Para realizar el asentamiento. Antes de vertir esta mezcla en la obra hay que verificar, ¿no? De qué es el asentamiento. Si cumple, sigue el procedimiento, ¿no? Si no cumple, hay que corregir esto. Si cumple, vamos a preparar la mezcla de prueba, revisar la resistencia. Si cumple la resistencia, ¿no? Con las probetas, entonces ya tenemos las proporciones definidas. Si no cumple, hay que corregir. Esta es una metodología gráfica de la ACI. Y aquí tenemos algunos, de acuerdo a la ACI, algunos requerimientos que les he comentado, ¿no? Cuáles son los más solicitados de acuerdo al tipo de estructura. Por ejemplo, para fundaciones, muros, zapatas con refuerzo, para obras de arte nos puede servir de 75 a 25 milímetros, ¿no? De mínimo 25 o 75 máximo. Como les comentaba, ¿no? Más o menos esta relación. Fundaciones, muros y zapatas sin refuerzo, 75-25. Vigas y muros reforzados, un poquito más en ser fluido por el tema de la armadura, ¿no? De 100 a 25. Columnas de edificios 125, también les digo fluido porque el tema de que no quedan oquedades o cangrejeras es importante. Pavimentos y losas, vean, de 7 a 25, ¿no? Esto se lo hace con pavimentadoras deslizantes y con moldes fijos, ¿no? Puede variar como digo, de 3 a 7 centímetros, es lo que he utilizado, y
Se acomoda, ¿no? A este rango. El hormigón se masa para cualquier otra estructura, igual 75-25. Se puede incrementar 25 milímetros para métodos de compactación diferentes al vibrado, ¿no? Entonces, esto, como les digo, para hormigones donde hay armadura bastante tupida. El rendimiento puede aumentar cuando se utilizan aditivos. Esto es importante. No hay una investigación clara de cuánto, de acuerdo al porcentaje de aditivos, cuánto aumenta lo que es el rendimiento, ¿no? No hay una investigación. Eso no he visto en bibliografías de influencia del aditivo en cuanto a lo que es el rendimiento, ¿no? No, si alguien tiene alguna referencia, sería bueno que la comparta, pero yo por lo que he podido ver y trabajar, no he tenido oportunidad de ver este tipo de estudios que se hayan hecho, ¿no? Sería importante alguien que haga este tipo de investigación. Bueno, aquí vas un ejemplito simplemente para introducir en la que es el diseño de mezclas, pero de forma, ¿cómo les puedo indicar? Eh, de forma manual, ¿no? No estamos utilizando el programa. Se desea calcular proporciones de los materiales integrantes de una mezcla de concreto a ser empleada en la construcción de un pilar de puente, digamos. Este es como ejemplo, simplemente cómo se hace, cómo se tendría que hacer de forma manual. Luego vamos a ver los ejemplos que tengo para hacerlo en el programa y en los dos programas en este caso. De un puente elemento estructural que va a ser expuesto a la acción del agua en una zona de la sierra peruana, ¿no? En las que las temperaturas pueden descender hasta 18 grados. Las especificaciones de la obra indican, uno, el diseño deberá considerarse la posibilidad de congelación por presencia de humedad. Entonces, temperaturas bajas, ¿no? Deben incorporarse aire en la mezcla, o sea, un aditivo de incorporador. La resistencia de compresión del diseño es de 245 kilogramos a los 28 días. La desviación estándar de la compañía constructora es de 23 kilogramos. Este es el factor de error que puede tener. Y las condiciones de colocación requieren una mezcla de consistencia seca, ¿no? Entonces, aquí tenemos materiales, ¿no? Cemento Portland, tipo 1, el peso específico, como les dije, el agua de río, cumple con las condiciones de agua potables al ser empleados en concreto. Agregado fino, el peso específico se lo obtiene en el laboratorio, ¿no? 2.72, la absorción 1.2, contra de humedad 5% y el módulo de fineza 2.70. Estos datos no van a sacar ustedes, eso les tienen que dar los de laboratorio, ¿no? Agregado grueso, igual, el tamaño máximo nominal es 1 pulgada, peso seco compactado, 1520 kilogramos metro cúbico, peso específico de la masa, 265. Por lo general, este peso varía de los agregados de 250, 265, 270. No hay mucha variación. Absorción 0.7 y contenido de humedad 0.32. Paso 1. Determinar resistencia promedio. Para esto, ¿qué hacemos? Conociendo que la resistencia de compresión del diseño específico es de 28 días, es 245, es lo que requiere el proyecto, ¿no ve? La desviación es 23 kilogramos. Aplicamos las ecuaciones siguientes para la desviación estándar. Entonces, a esta resistencia de 23, lo que se hace es se le suma, ¿no? Esta desviación. Por lo que tendríamos, se suma el mayor de los valores obtenidos de las ecuaciones anteriores. Entonces, la desviación promedio de la compresión concreto es 276, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que apuntar por el tema del error, ¿no? Ese error. Esta desviación estándar es básicamente error por construcción, por un mal vaciado, por el curado que no es igual al de las probetas, al de la obra. Por eso se utiliza lo que es la corrección. Esta desviación estándar, diré. Selecciona el tamaño máximo nominal agregado. De acuerdo a las especificaciones de obra, el agregado máximo tendrá 1 pulgada, ¿no? Ese es el que se ha determinado de acuerdo al diseño. De asentamiento. De acuerdo a las especificaciones, las condiciones de colocación requiere que la mezcla de consistencia seca a la que se corresponde el asentamiento seca, ¿no? Si es seca es de 1 a 2 pulgadas. Entonces, esta es una pasta bastante poco trabajable en este caso, ¿no? Volumen unitario del agua. El volumen unitario del agua de diseño seleccionamos de la tabla 4, dice, en la que se determina que para un agregado grueso el tamaño máximo nominal es 1 pulgada, ¿no? Entonces, si la mezcla seca, el asentamiento es 1.2,
con aire incorporado corresponde a un volumen unitario de 660 litros por metro cúbico. Eso es de la tabla de la ACI debe ser, imagino. No, aquí no indica la tabla. Aquí debe ser la tabla 4. Aquí está. Cantidades aproximadas de agua de mezcla y contenido de aire para diferentes valores de asentamiento y tamaño máximo de agregado. Esto es con lo que se debe tener referencia, ¿no? El asentamiento, 1 a 2, el tamaño máximo agregado y lo que es el contenido de agua, ¿no? Con aire incorporado en este caso. Este es con aire incorporado. Hay otros que son sin aire incorporado. Esa tabla es de la adaptación de la confeccionada por el comité de la ACI, ¿no? Entonces, esto está en función de la ACI, esto es lo que se hace, según la método de la ACI. Entonces, selecciona el contenido de aire. Se trata de un concreto expuesto a condiciones de intemperismo severo, ¿no? Con temperaturas ambientes de 18 grados, menos 18 grados, y condiciones de humedad, por lo que será necesario incorporar aire. En este caso nos está pidiendo 6% por la exposición. ¿De dónde sale ese 6%? De acuerdo al tamaño máximo nominal, es 1 pulgada, y con esto nos dice exposición severa, ¿no? Si es menos 18 grados es exposición severa. Si fuera menos 15, menos 13, entonces sería exposición moderada, ¿no? Entonces en este caso si es severa, entonces nos vamos directamente a lo que es la tablita y nos va a dar un 6% de incorporador de aire. Entonces, esto ya tendríamos un dato ya de acuerdo a la tabla de la CI. Relación agua-cemento. Gonzalo nos indica el revenimiento hasta 10 centímetros en vigas y columnas es considerado fluido. Sí, se puede utilizar hasta 10 centímetros. Eh, Sin aditivo. Eh, Eso dependiendo también, ¿no? De la cantidad de cemento que tiene este hormigón. Como te he dicho, aquí en la tabla superior, ¿no? Aquí donde está. ¿No? Vamos a buscar lo que nos explica la 100, ¿no? Aquí dice, el rendimiento puede aumentar cuando se utiliza aditivo. En este caso, sin aditivo es. Esto es el máximo, pero sin aditivo. Ahora, si colocamos un aditivo, esto podríamos bajar la relación de agua-cemento a 75 y con aditivo llegar a unos 13 centímetros y tener una mayor trabajabilidad. ¿Ya? Entonces, eso se ha hecho, por ejemplo, en muchos proyectos en los cuales yo he sido, como estaba como supervisor, se tenía un revenimiento sin aditivo 75, se le ha metido un fluidificante y ha aumentado 12 a 13 hasta 14 centímetros, ¿no? Y tenía buena trabajabilidad, se ha podido hacer el vacío de vigas postensadas en este caso. Entonces, se puede utilizar hasta 10 centímetros sin el tema de aditivo, ¿ya? Eso sí, Gonzalo. Bueno, acá estamos en la relación agua-cemento, ¿no? En selección de la relación agua-cemento por resistencia de la tabla 6. Aquí en la tabla 6, ¿cuál es la tabla 6? Por una resistencia promedio de 276, es lo que hemos sacado, ¿no? De acuerdo al diseño. En un concreto con aire incorporado se muestra una relación de agua-cemento de 0,49. Entonces aquí la tabla 6 ¿dónde estará? Este creo que es, ¿no? Este es el 6, 0,46. O se siente el polado directamente, ¿no? Como no hay valores, en este caso, la sección de la relación agua-cemento por durabilidad ver tabla, en esa tabla no hay valores, por ejemplo. No hay valores no hay valores intermedios entre 45 y 50, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos estos valores? Porque la relación máxima en concreto es con agregado de peso normal, dice. Y nos vamos a lo que es condiciones de exposición, ¿no? Concretos expuestos a procesos de congelación y deshielo en condiciones de humedad. Entonces, estamos en esta casilla y en esta, ¿no? De peso normal. Si fuera de peso liviano, nos iríamos acá. Sabiendes, cunetas, secciones delgadas. Como no tenemos en este rango nuestra estructura de pila, pues nos vamos a otros elementos y el más próximo 0,50, pero como no tenemos de 0,50, el valor de 0 nos pide, a ver un cachito,
tenemos que enmarcarnos en estos rangos, entre 0,45 y 0,50, ¿no ve? Entonces, como tenemos estos valores, no sabemos cuál vamos a utilizar en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Interpolar, justamente porque no sabemos a cuál de estos valores nos podemos sujetar en este caso, ¿no? Por el tema de la condición. Aquí tiene una relación máxima en concreto, dice, ¿no? Aquí tiene la relación, ¿dónde está? 276. Entonces, en esta relación tenemos que irnos y verificar qué relación tenemos. Aquí tenemos, ¿no? 0,56, 0,46, 250, 376. Entonces, de acuerdo a la resistencia, hay que hacer una interpolación, ¿no? En función de esta resistencia, en función de los valores de relación a cemento, entonces en la interpolación se determina 0,49, ¿no? Entre este y este. Esto más que todo se lo hace para tener un valor más exacto, ¿no? Luego tenemos el factor de cemento. El factor se obtiene dividiendo el volumen unitario del agua entre relación agua-cemento, ¿no? Entonces aquí tenemos la relación de agua-cemento y tenemos lo que es el contenido de agua, ¿no? Entonces con eso determinamos la cantidad de cemento, que va a ser 227 kilogramos metro cúbico. Entonces, el factor cemento sería 7,7 bolsas por metro cúbico, ¿no? Esto hay que dividirlo entre 50. Entonces 7,7. En este caso teníamos que redondear a 8, ¿no? No podemos usar 7,7 bolsas. La bolsa de cemento pesa 42,5. Ahora, si manejamos la relación de bolsas que utilizamos en Bolivia, por ejemplo, ahora es un cálculo pequeño y rápido, serían 327 dividido entre 50, nos daría 6,54 en este caso. En este caso tendríamos que redondear a 6, a 7, ¿no? 7 bolsas. Contenido de agregado grueso. Entonces, en la tabla 7 determinamos lo que es el módulo de fineza y el tamaño máximo nominal, ¿no? Que es 1 pulgada. Esto debe ser en la tabla 7. De la tabla 7. Aquí tenemos la ecuación del peso seco. A ver, un cachito. Logramos 2,70, ¿no? Módulo de finura de la tabla 7. 2,70. A ver, vamos a verificar dónde es el valor de la tabla 7. Creo que está más arriba, ¿no? Vamos a verificar dónde tenemos la tabla 7. Creo que la tabla 7 no está en este problema, pero esto obviamente también es de la norma, ¿no? Bueno, no tenemos la tabla 7, pero voy a buscar la tabla de la normativa, voy a ver dónde está para mostrarles el día de mañana. Ya, ahorita no me percate de esto. Bueno, vamos a continuar. Bueno, con este valor que sale de la tabla 7 de la ACI, hacemos lo que es el metro cúbico de agregado grueso seco compactado por unidad de volumen del concreto, ¿no? En función de esta relación. Ves el peso de agregado seco suelto y P sub 0 es el peso de agregado seco compactado, ¿no? Esto justamente para determinar el peso seco grueso en kilogramos sobre metro cúbico en función del peso unitario compactado del agregado grueso. Entonces, haciendo esta correlación, tenemos el peso de agregado grueso, que va a ser igual a ¿no? Este factor de corrección por el peso unitario, que es 1520. En este caso tendríamos 1324 kilogramos metro cúbico, ¿no? Este sería el peso grueso seco en este sentido. Simplemente la relación que utilizamos para determinar los pesos. Y el volumen del agregado grueso es básicamente el peso entre el peso específico, ¿no? El peso seco entre el peso específico. Y con eso determinamos lo que es el volumen de agregado fino y el volumen de agregado fino seco. Esto con las correcciones, ¿no? Correspondientes del agua y todo. Esto no es lo más importante, ya que son
cálculos que lo va a hacer el programita, ¿no? Pero eso es para que ustedes vean de dónde salen estos valores. Ese es el cálculo de volúmenes absolutos de concreto. Aquí tenemos, ¿no? Descripción del material, tenemos la procedencia, pesos, ¿no? 357 kilogramos, agua 1060, los agregados 1064 y el peso específico, ¿no? De acuerdo al tipo de material. Y el volumen absoluto que está en relación a lo que habíamos calculado. Pues en este caso 0.715. Esto hay que llevarlo a un metro cúbico, ¿no? Pero primero tenemos que determinar el grado fino. Para eso tenemos que restar, ¿no? Un metro cúbico menos 715, en el grado fino entonces nos tendría que dar 777 kilogramos, ¿no? El grado fino seco. El volumen absoluto del grado fino será igual a la diferencia entre la unidad y la suma de los volúmenes absolutos multiplicados por su peso sólido, ¿no? En este caso, 1 menos 75 es por lógica, ¿no? Lo que sobra de esto, lo que falta de esto sería el grado fino. Eso es más fácil de calcular. Resumen de los valores, tenemos cemento 327, agua 160 litros, agregado fino 775 y el agregado grueso 1034. Y bueno, ahora hay que hacer la corrección por humedad, ¿no? De acuerdo a las relaciones que nos da la ACI, ¿no? Esos agregados húmedos y los aguas de agua efectiva. Estas ecuaciones, como les digo, ya lo tiene inmerso y ya lo tiene el programa, entonces no va a hacer tanto de detalle. Simplemente quería mostrarles cómo es el proceso manual, ¿no? Que se hace y cómo nos va a salir en el programita. Bueno, hay que hacer la corrección por humedad, ¿no? En este caso, peso húmedo del agregado fino y grueso. Hay que multiplicarlos por sus contenidos de humedad, ¿no? Ambos. Este es 1.003 para el grueso y 1.050 para el grado fino. A continuación se determina la humedad superficial de agregado. Esto se disminuye, ¿no? La humedad superficial de agregado fino va a ser 5 menos 1.2, más o menos 3.8. Estos son los parámetros que utiliza la norma, ¿no? Aquí no tengo los detalles, pero este tipo de corrección directamente es lo que necesitamos en el programa, es determinar qué porcentaje tiene el agregado fino y el agregado grueso. Y directamente el programa va a calcular, ¿no? El ajuste, el ajuste superficial por humedad. Eh, Aporte de humedad del agregado fino, agregado grueso, también hay que hacerlos de forma sistemática, ¿no? De acuerdo a los porcentajes que nos da la norma. Esa es el agua efectiva, 146 litros. Es menor, ¿no? Porque se está disminuyendo del agua que ya tenía los agregados. En este caso, en el caso de hacer el ajuste por agua que tienen los agregados, se determina 146 litros, ¿no? Menos de los 160. Y por eso mismo hay variaciones en el volumen del agregado fino y el agregado grueso. Entonces, esta sería la clasificación final, ¿no? 327 kilogramos metro cúbico, 146 litros por metro cúbico y los 814 de la arena y del agregado grueso 1037. No es tan difícil, simplemente hay que seguir las ecuaciones y verificar eso. Y por el peso mismo también puedo hacer, ¿no? La clasificación por peso, la proporción del peso de los materiales sin corregir y ya corregidas por humedad. El agregado serán la división entre los pesos del hormigón para determinar el porcentaje, ¿no? En función del peso del cemento, ¿no? 327 entre 327. 775 entre 327. Todos los pesos de los materiales en función del peso del cemento, ¿no? Entonces aquí sacamos 1, 2.4, 3.2. En nuestro caso sacamos 1, 2.5, 3.2, ¿no? Esto por la cantidad de sacos, para 21 litros o 19 litros por saco, ¿no? Esto ya es más una parte matemática, ¿no? Hay que sacar correlaciones. Si queremos para un metro cúbico, 30 litros, para un mixer de 240 litros, ya podemos sacar las proporciones, ¿no? Entonces aquí tenemos la relación agua-cemento de diseño. En este caso 0.49 por saco. En el caso de agua-cemento efectiva, 146, ¿no? Este diseño es sin corrección del agua. En el caso con la corrección del agua sería este. 146. Entonces la relación agua-cemento va a disminuir, ¿no?
por el tema de agregado, por la cantidad de humedad que tiene este agregado. Eso sería básicamente el tema de la eh, dosificación del hormigón con el método de ACI, ¿no? Entonces aquí tenemos un peso por tanda de un saco, ¿no? Entonces aquí tenemos el cemento, cantidades, 1 cemento, 42.5 en total, y las unidades de kilogramos por saco, ¿no? Aquí tenemos el agua, el grado fino, el grado grueso. Entonces, esto ya lo pueden diseñar como ustedes quieran, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Bueno, aquí otro ejemplo que le vamos a ver el día de mañana para ir afinando algunas dudas que tengan, eso. Y luego vamos a hacer el ejemplo que lo tengo acá. Esto va a ser el último, ¿no? Ejemplo que tengo de unas planillas y lo vamos a comprobar con el programita, ¿ya? No se preocupen, tenemos tiempo mañana más para hacer este tema de dosificación de forma detallada. ¿Alguna duda hasta acá? Ya estamos al finalizar esta sesión. A ver, si se vacían las losas de hormigón y no se protege contra el frío con temperaturas menores de 0 grados, ¿cómo se procedería a su evaluación? Bueno, pues si no se protege, a los 3 o 4 días de vaciado ya se va a haber fisuras por contracción y estas fisuras van a ir aumentando con el tiempo. A los 7, 14 días van a hacerse más grandes. Entonces, obvio que se va a notar ahí las fisuraciones. Si ya va a estar en forma de mapeo, primero van a ser fisuras tipo hilo, así como de cabello, ¿no? Así delgaditas. En los primeros días van a ir aumentando más a medida que pasa el tiempo, ¿no? Un rellenado excesivo con cemento asfáltico en las juntas de dilatación. A ver, esa es la Salgueiro, dice Juan Salguero. Cuando existe un rellenado excesivo con cemento asfáltico, dice, ¿no? En las juntas de dilatación, este tiende a desparramarse debido al tráfico de movilidad. Dice. En los picos de calor, el cemento asfáltico tiende a calentarse sobre el pavimento y esto produce elevación de temperatura sobre el pavimento. ¿Influye al alabeo? No, o sea, la temperatura que se genera en este concreto asfáltico es despreciable en comparación a la temperatura que genera el elemento de losa como tal, ¿no? Porque el volumen de la losa es pues muy grande en comparación del volumen que se tiene en la junta, es pequeñito el volumen que tiene. Además, no se coloca este concreto asfáltico solo, ¿no? Se coloca lo que es ¿cómo se llama este? El asfalto como tal, ¿no? No el asfalto, el concreto asfáltico está compuesto por gravillas y otros elementos, ¿no? Para componer lo que es el pavimento. En cambio, el asfalto como tal, simplemente como elementos, es un ligante, es como el alquitrán justamente, que se le aumenta una cantidad de arena y una cantidad de cemento. Esto para que no sea tan rígido ni que sea tan pegajoso ni tan fluido, ¿no? Entonces eso le da una cierta consistencia y con eso no pasa nada, ¿no? No se desparrama, como dices, no se, de, no se sale de su reservorio. Entonces no hay problema con eso. No va a afectar, no afecta por lo menos. No he visto ningún estudio que diga que eso afecte. ¿Otra pregunta? Bueno, la agrometría ayuda bastante a controlar los esfuerzos, ¿no? Una buena agrometría con una buena cantidad de cemento, tampoco debe excederse en la cantidad de cemento. No quiere decir que la cantidad de cemento nos ayude a tener mejor resistencia a la refracción. Una calorimetría chancada
con una cantidad de cemento eh, bien calculada, ¿no? Por lo general unos 350 kilogramos, ¿no? Como máximo por metro cúbico. Eh, y teniendo en cuenta que este agregado esté libre de impurezas, que no tenga muchas, ¿cómo les voy a decir? Oquedades o vacíos, entonces esto va a aumentar bastante. Entonces el agregado tiene una buena influencia en lo que es la resistencia del hormigón. Entonces hay que utilizar el mejor agregado. Por lo general en el pavimento, como te dice, se utiliza grava, gravilla, arena y el cemento, ¿no? Son tres agregados se utiliza. Entonces hay que tener buenas dosificaciones del agregado y con eso recién se dosifica y se hacen las pruebas, ¿no? Pero te digo que con la grava de canto rodado también se puede conseguir buenas resistencias. Todo depende de la granulometría que se haga del proveedor del material que te dé el agregado esté certificado. Con eso vas a garantizar que tu resistencia de flexotracción va a ser buena, ¿no? No tienes que comprar de cualquier tipo, no tienes que comprar de una, ¿cómo se puede decir? De una empresa, puede decirse, o un proveedor que esté certificado para entregar este material agregado. Modo de finura para pavimentos. Bueno, eso depende, ¿no? Del diseño. Ahorita no tengo en la mente los valores, pero en el ejemplo que te voy a mostrar, cuando vean mañana, cuáles son los parámetros, ¿ya? Ahorita no sé realmente cuáles son los valores. Pero las arenas, mientras más finas sean, no son tan convenientes, ¿no? Tiene que haber una cierta mezcla entre la arena fina y las arenas más gruesas. O sea, tiene que haber una mezcla entre las dos, ya que las arenas más finitas van a entrar a los espacios entre las arenas más gruesas. Y los espacios que queden entre las arenas finitas y las arenas más gruesas, ahí va a entrar la pasta de cemento. Entonces tiene que haber una combinación. No puede ser ni muy fina ni tampoco muy gruesa. Entonces tiene que haber una correlación entre estas dos. Pero en ningún sentido se debe utilizar la arena más fina en hormigones, ¿no? Esa arena finita que utilizan para hacer reboques, eso jamás utilizan. Y una vez se aprovecha con eso y sale un desastre. Entonces tiene que ser con una cierta granulometría. Por eso están las normativas para determinar valores, ¿no ve? De acuerdo a la granulometría y ¿cómo lo digo? A los valores máximos y mínimos que tienen que entrar. Eso que vamos a ver el día de mañana, en este ejemplo, por ejemplo, aquí, acá, ¿no ve? En estas curvas granulométricas es donde debe ajustarse. Entonces, aquí está el modo de finura, donde debemos determinar. Eso, pero mañana con calma lo vamos a ver. El filler. Por lo general no he visto que se utilice el filler, ¿no? De verdad no conozco polígonos con filler. Son arenas gruesas, gravas y gravillas, pero filler como tal no tengo la experiencia de utilizar esto y tampoco he visto. O sea, no es muy común utilizar el filler. Habría que hacer pruebas, ¿no? Para ver cómo funciona el filler depende de la geometría y de resistencia que tiene este material para ver cómo se comporta. Pero no tengo la oportunidad de hacer este tipo. ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, ya me despido entonces, estamos al final. Si tienen alguna otra duda, no se preocupen, mañana les voy a responder a la primera hora si les ocurre alguna duda o tienen alguna inquietud. Bueno, gracias por sus preguntas y por su tiempo. Entonces nos vemos el día de mañana, que ahora sí es la última sesión.